El Evangelio de San Juan, Jesucristo lo que hace es conducir al mantenerse con la mirada puesta en Él, recordando que Él es la verdad y recordando que la verdad nos hace libres. Eso nosotros lo podemos afirmar, en primer lugar, a partir de la primera lectura. ¿Qué es mantenerse en la verdad? Lo mismo que hizo Mesac, Cedrac y Abednego. Lo mismo que hicieron estos tres hombres ante aquella situación en la que fueron obligados o en la que querían ser obligados a que ellos cometieran idolatría. Estos tres hombres, cuya característica muy particular de una firmeza profunda en las convicciones de fe que les habían enseñado, estos hombres que habían descubierto a Dios en su vida y en su historia, estos hombres que habían reafirmado la convicción de la presencia de Dios en su vida, son personajes que cuando Nabucodonosor les intenta llevar a la idolatría, ellos en ningún momento ni atentan contra sus convicciones, ni mucho menos son capaces de ofender a Dios de ningún tipo de forma, mucho menos con la idolatría. Estos hombres se mantienen firmes en la verdad. ¿Por qué? Porque saben que fuera de Dios no hay ninguna otra verdad. Fuera de Dios es donde se mantiene, donde se encierra y donde se abarca la verdad. Es por eso que la firmeza que demuestran la ponen hasta el último momento, a tal grado que la propia convicción y la certeza, la firmeza en la verdad, les hace que terminen convirtiendo también a Nabucodonosor. ¿Esto por qué nos lleva o por qué lo compartimos? Precisamente porque en el texto del Evangelio es Jesucristo el que intenta en toda una dinámica discursiva ayudarles a estas personas a recordarles que solamente hay una verdad y la verdad es la que viene de Dios. Y que la verdad no tiene muchas formas y que la verdad no tiene ni una fracción, ni la verdad tampoco puede ser una cuestión de interpretación a la forma personal o al modo personal. Es decir, no se trata de un relativismo. Y es entonces ahí donde nosotros nos vamos a dar cuenta que ese mantenerse en la verdad es precisamente mantenerse ahí en la originalidad de lo que somos y de lo que fuimos hechos. Cuando nosotros, queridos hermanos, lo pongo de forma muy sencilla, cuando nosotros lo presentamos a nivel de nuestra propia vida, nos vamos a dar cuenta de que otro de los grandes peligros y de los grandes problemas es la forma acomodaticia como el ser humano vive el día de hoy. Es decir, el ser humano hoy sabe acomodarse, pero el ser humano es de verdad titubeante y es desconocedor de lo que es realmente la verdad. Y se los voy a poner en varios ejemplos. Resulta que nosotros en este momento, ante los valores, ante las virtudes, ante lo que un día nuestros padres nos enseñaron y ante lo que es la verdad total y absoluta, resulta que para nosotros es muy común dejarnos atrapar por la mentira y desde la mentira justificar nuestra propia vida y nuestra propia existencia. Y nosotros lo vemos, como incluso ahí llega el momento en el que para nosotros es tan fácil acomodarnos de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a las situaciones. Es decir, no importa que yo en este momento traicione la verdad, traicione las convicciones de vida,
pero finalmente me quedo como en esa dinámica de veleta. Lo único que puedo decirles aún más es que esa enfermedad de traicionar la verdad nos ha llevado a nosotros a que en primer lugar nos convirtamos en personas a quienes se les puede tener poca confianza. Voy a ponerlo en el ejemplo concreto. Imagínense usted que un día, y esto lo voy a repetir un poco más tarde nuevamente, un día se me acercó una persona que había sido catequista durante 40 años. Y esta catequista se acercó a mí, y esta catequista, yo se los había contado ya, resulta que me dice: ¿sabe qué, padre? Yo quiero compartirle que pues yo fui catequista por 40 años, pero como yo tuve 5 hijos, mis hijos de pequeños recibieron el bautismo, la confirmación, los sacramentos, pero llegado el momento en el que ellos tenían que tomar decisiones, resulta que los 5 hijos se fueron a una secta protestante. Y entonces, como se fueron los 5 hijos a una secta protestante, yo también opté por irme con ellos a la secta protestante. ¿Y sabe qué, padre? Le quiero compartir que bueno, eso me ha tenido demasiado inquieta. ¿Por qué? Aunque yo sé que hizo lo correcto, padre, porque primero está el amor a mis hijos y después el amor a una religión, entonces, ¿sabe qué? Pues bueno, de todos modos, a mí es algo que me tenía inquieta. La pregunta que le quiero hacer, padre, ¿qué opina usted de esto que hago? Lo que yo le dije a la persona fue lo siguiente: ¿sabe qué, mi querida hermanita? Déjeme decirle que lo que usted hizo a lo mejor se puede llamar un acto de amor, pero yo diría que no fue un acto de amor, más bien fue un acto de cobardía. ¿Y sabe por qué? Porque usted, desde que era pequeña, sus padres la llevaron a la fe. Desde pequeña, sus padres le inculcaron la fe, y usted misma enseñó por 40 años el sacramento del bautismo, de la confirmación y de la primera comunión, y catequizó a muchísimos niños. ¿Y sabe qué? Después de 40 años, incluso usted a sus hijos los guió en la fe católica, y resulta que usted llega y me dice hoy que hizo un acto de amor por sus hijos y por eso se cambió de religión y ahora está en una secta protestante. ¿Sabe qué fue lo que hizo? Lo único que hizo fue dar la certeza y afirmar que usted toda la vida ha sido una mentirosa. Una mentirosa, no es otra cosa. Eso no se llama amor, se llama ser una persona mentirosa. Porque si tú me enseñaste toda la vida la religión católica y hoy me dices que la religión católica no es la verdadera y que te vas más allá por el amor, entonces tú me enseñaste puras mentiras. Y a todos esos niños les enseñaste puras mentiras. Y esos niños ya los heriste. ¿Por qué? Porque tú pensaste que hiciste una cosa correcta por seguir a tus hijos, pero heriste tus convicciones como persona. Nunca estuviste convencida de Dios y por lo tanto ayudaste de esa manera a que los otros vivieran en la mentira. Pues entonces cuando nosotros vemos, nos vamos a dar cuenta de que cuando nosotros no nos mantenemos en la verdad, si nosotros no conocemos la verdad, entonces fíjense qué curioso, nosotros hacemos una cantidad de daño. Y aquí termino con esta reflexión. Hoy Jesús les presenta a los discípulos toda esta dinámica y se las va a presentar y les va a decir: ¿saben qué? Si le creyeran a Dios, me creerían a mí. Si amaran a Dios, me amarían a mí. Pero como veo que ustedes ni siquiera conocen la verdad, entonces por eso nunca van a defender la verdad. Así es que mientras no conozcamos la verdad, mucho menos vamos a poder defenderla y siempre vamos a ser las personas veletas. Se las voy a poner en el último ejemplo. Vean ustedes toda esta cantidad de sistemas políticos donde hoy están aquí y mañana con toda la tranquilidad se van del otro lado y se mueven donde más les conviene. Eso no se llama verdad, eso se llama traición, se llama traición. Cuando uno está convencido de la verdad, no anda
no anda como cometa en el aire, no anda como veleta para donde te lleva el norte. No, las personas serias en la vida tienen una convicción. ¿Saben una cosa? Cuando ustedes en la vida, y termino, cuando ustedes en la vida admiren a alguien, no admiren a una persona que habla y habla bien o que te convence con la palabra. Discúlpeme, pero no. La demagogia hoy no es un criterio de verdad. ¿Sabes cuándo de verdad mantén y respeta a una persona? Cuando la veas con convicciones. A una persona de convicciones siempre hay que respetarla. Una persona que se mantiene en la firmeza. Una persona que sabe sostener lo que cree, que sabe sostener lo que piensa, que vive lo que cree. A una persona que se mantiene ahí, es a una persona que hay que admirar y que hay que respetar. A las veletas, para nada. Nosotros vemos, por ejemplo, a nuestros padres y los vemos en esta manera. Qué triste es ver a un papá que finalmente termina diciéndoles a sus hijos cosas de las que ni siquiera está convencido él como persona. Personas que no tienen ninguna convicción en la vida. Se los voy a poner en el ejemplo. Allá en Colombia, cuando estuve en esos lugares, tuve la oportunidad de conocer a muchas personas con un convencimiento demasiado grande. Había un padre, José Marix, que es el fundador de las comunidades eclesiales de base, y resulta que este padre Marix era un hombre que no necesitaba casi nada para vivir en la cuestión material. Este hombre viajaba por todo el mundo. Recuerdo que en una ocasión este hombrecillo, el padre Marix, acababa de llegar de Asia y llegó a Colombia, y resulta que lo único con lo que llegó era una maletita donde traía 3 pantalones y donde traía 2 camisas, y tú lo veías como ese hombre siempre estaba, y era un hombre tan humilde y tan sencillo que tú lo veías por las noches después de la jornada, lo veías lavando sus pantaloncitos. Tenía 84 años de vida y era un hombre que siempre andaba impecable como persona. Y tú lo veías y decías, a ver, ¿y ese hombrecito por qué anda haciendo eso? Y le decíamos, padre, pero déjese ayudar, aquí le pueden lavar la ropa. Dice, no, en este momento todavía lo puedo hacer. Cuando yo no pueda hacer las cosas, con todo el gusto dejaré que me ayuden, como dejo que me ayuden en otras muchas. Hoy lo puedo hacer y sé que de esta manera también vivo lo que yo creo y estoy para servir. Cuando tú te encuentras a una persona convencida, con un amor tan grande, que vive lo que cree, dices, esa persona merece respeto. Pero cuando tú te encuentras a un papá que dice hoy, o a una mamá que hoy dice una cosa y mañana dice otra, y que es una chimostrufia o un chimostrufio, donde cuando digo una cosa digo otra, ¿sabes qué? Discúlpame, papá, pero a ti ni siquiera las hormigas te toman en serio en la vida. La seriedad empieza por el convencimiento en la verdad. Por el convencimiento. Yo les hago la pregunta, ¿ustedes son fieles a la verdad? ¿Se mantienen firmes en la verdad? Vamos a pedirle al Señor. Providencialmente es la introducción para el tema que vamos a ver, porque así se llama el tema que vamos a ver también en la plática. Así es que en la plática nos vemos en la segunda parte. Así es que ánimo, que el Dios nos bendiga y que Dios nos dé su fuerza para que estemos firmes en la verdad. Amén. Amén. Presentemos a